Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Ramírez. Los voy a acompañar en esta sesión de problemas para grado noveno y décimo, ¿listo? De la Olimpiada de la Universidad de Antioquia. Listo. El enfoque que vamos a tener el día de hoy va a ser... Y entonces me escucha. Hola, hola, sí, Josué, lo escucho. Pero quiero ver qué cuida. Bueno, pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo en este momento. Yo sí. Listo, entonces, bien, como les decía, mi nombre es Jonathan Ramírez. Eh, y los problemas del día de hoy van a ser para grado noveno y para grado décimo. Listo. Vamos a trabajar primero cuatro problemas, que son varios de diversas áreas, y luego vamos a trabajar unos problemas de álgebra específicamente. Bueno, entonces para todos, papel y lápiz y unos audífonos. Bien. El primer problema dice lo siguiente. Un granjero necesita abastecer de agua su casa y su granero. Para hacerlo dispone de una manguera con la que tomará el agua del río. Si solo puede tomar el agua de un punto del río, ¿desde qué lugar del río la longitud de manguera usada se hace mínima? Entonces, lo que nos están pidiendo es, hay que encontrar algún punto, por ejemplo en el cual esta distancia, esta longitud de manguera usada para llevar de agua desde el río a la casa, más la longitud de manguera usada desde el río hasta el granero, sea la menor longitud posible. ¿Sí o no? Digamos, como podemos escoger este punto, podemos haber escogido digamos, otra longitud, y así, cada punto del río. Debido a que acá nos dicen en el problema, eh, solo se puede tomar el agua de un punto. Bien, Un granjero necesita abastecer de agua su casa y su granero. Para hacerlo dispone de una manguera con la que tomará el agua del río. Ah, ¿qué se les sí, ocurre solo para solucionar el problema? ¿desde qué lugar? A ver, no entiendo. Entonces, lo que necesitamos hacer es encontrar un punto en este segmento de recta, desde el cual, al unir el punto del granero con el del que escogamos en el río, y al unir la casa, esa suma de esas dos distancias sea menor que cualquier otro par que hagamos. Podremos encontrar ese punto ahí en el río. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, ¿cuál es la distancia mínima? Bueno, perdón, ¿qué tipo de curva genera la distancia mínima entre dos puntos en el momento de... Si tenemos este punto y este punto, la distancia mínima que los une va a ser un segmento de recta, ¿sí o no? Sí, Cualquier otra curva que nosotros tracemos, cualquier otra curva que nosotros tracemos va a tener un gasto mayor. Bien, entonces el segmento rectilíneo que los une va a ser el que menor distancia gasta. Hola, hola, Listo. hola, hola. Entonces vamos a hacer algo. ¿Qué tal si imaginémonos que el río es un Hola, espejo? hola, hola, hola. Hola. Hola, Estoy probando el micrófono. ¿Se me escucha? sí, claro, sí lo escucho. Ah, bueno, muchas gracias. Dale, tal vez aumentale un poquito el volumen. Listo, casi no se escucha. Se escucha muy suave. Entonces lo que podemos hacer es imaginar que el río es un espejo y vamos a proyectar, a generar la imagen de este punto del granero. ¿Queda claro lo que queremos hacer? Entonces, es como
esto. Entonces acá estamos generando un punto que es el reflejo del punto del granero. Listo, entonces la distancia desde el granero hasta el río es la misma que desde el río hasta este punto que le voy a llamar G', como el reflejo del granero. Listo. Ahora, la distancia que une, el segmento que une el punto de la casa con el punto del granero, el reflejo, es este segmento. Y esto nos da ya un punto que hemos encontrado, y es este, sobre el río. La afirmación, este punto es el que minimiza la distancia, ¿cómo la podremos justificar? Es decir, ahora voy a borrar esto y voy a unir estos dos. Entonces, si seleccionamos este punto, ese punto es el que me va a generar el menor gasto de manguera posible. Sí. ¿Por qué será esto cierto? ¿Por qué podremos decir que esa es la forma en la que menos gastamos? Porque la recta es más corta. Porque es la hipotenusa entre el granero y la casa. No. Eh, hola, ay, casi no le escucho. Creo que dijo de que. Yo creo que yo le escucho. Repetirlo, porfa, para decir eso. Ahí lo dice. Creo, Ahí está. A eso, ahora sí, ahora sí. creo que es porque es la hipotenusa entre el punto de la casa y el granero. Es la hipotenusa, pero ¿en cuál Pues triángulo estaríamos pensando? de casa granero y luego G1 que es el reflejo del granero. Es decir, como si formáramos este triángulo. Sí. Pero, ¿cómo puedo asegurar que este ángulo de acá es de 90 grados? No, nunca me lo aseguran, entonces no puede ser. ¿Sí o no? Pues eso no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, bueno, la justificación que vamos a hacer es la siguiente. Este pedacito, este que le hago esta línea, mide lo Es mismo que igual este o a... no. Sí. Estos dos miden lo mismo, porque precisamente este es el reflejo de este otro. ¿Listo? Bien, eso lo tienen claro. Olimpiadas Matemáticas. Ahora, seleccionemos algún punto ¿Dalibé? diferente. ¿Ahí dónde, Samuel? Este. Seleccionemos este punto. Entonces, la distancia que me gasto desde la casa hasta este punto, más desde el punto hasta acá, hasta el granero prima, es la misma si lo hago así. ¿Cómo así? Esta distancia más esta es lo mismo que esta más este pedacito. Sí. ¿Sí o no? Sí. Debido a que esta y esta miden lo mismo. Está claro, cualquier punto que seleccionemos por acá nos va a generar segmentos que tienen la misma medida. Porque Tienen congruencia. son como, son congruentes, porque estos puntos son como reflejos. Entonces, cualquier punto que nosotros generemos va a, a generar acá un triángulo, ¿listo? Y en el triángulo nosotros tenemos que la suma de dos lados siempre es mayor o igual a el tercer lado, ¿listo? Se llama la desigualdad triangular. Es decir, la suma de este pedazo con este pedazo es mayor o igual a la distancia de este segmento negro. Bien, ¿queda claro eso? Sí. Eso, palabras más, palabras menos, es lo mismo que decir el segmento que une dos puntos con la menor longitud posible es el segmento de recta. ¿Listo? Entonces, habiendo generado este espejo acá, con este punto, podemos afirmar que
Este punto es el que hace que se minimice la distancia de la manguera utilizada. ¿Queda claro? Sí, Es algo más como de congruencia y pensar en la desigualdad triangular para poder justificar la forma pues, en la que lo hicimos. Bien, vamos a trabajar un segundo problema. Nos dice, en una caja hay 10 cartas enumeradas del 1 al 10. Si se escogen al azar 3 cartas, ¿cuál es la probabilidad de que esas cartas sean escogidas en orden creciente? Mira que bien poquito. de que esas cartas. Cartas numeradas del 1 al 10 y escogemos 3 al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esas cartas sean escogidas en orden creciente? Bueno, ¿cómo? Tenemos, ¿Se les ocurre algo para trabajar? El problema. te- tenemos 10 cartas enumeradas del 1 al 10. Si se escogen al azar 3 cartas, ¿cuál es la probabilidad de que esas cartas sean escogidas en orden creciente? Entonces podemos decir, sean A, B y C los números de las cartas elegidas. ¿Sí o no? No sé la respuesta. Sean A, B y C los números de las cartas elegidas. ¿De cuántas formas posibles puedo ordenar 3 cartas? ¿De cuántas formas? Ah, 3 cartas. Bueno, además podemos 3 veces, decir, creo. A, B, además, A, C, S. podemos decir que A es menor que B y B es menor que C. Listo, entonces, ¿de cuántas formas, si nosotros seleccionamos 3, A, B y C, la carta A, la carta B y la carta C, ¿de cuántas formas las podemos seleccionar? De la forma ABC, Formas. de la forma ACB. Ahora, A, B, A, B, A, C y B, C. BCA B, A, C, B. y ahora CAB y CBA. ¿Sí o no? En total, ¿cuántas tenemos? 6. C, A, C, B, Pero C. no Sí. deben ser en orden creciente. Sí, pero digamos, nosotros ya sabemos que elegimos la carta A, la carta B y la carta C. Ahora nos vamos a preocupar por ellas de cuántas formas se pueden elegir. Ellas se pueden elegir de cada una de estas posibilidades. En este orden, en este, cualquiera de estos 6 órdenes. ¿Cuál orden es el que nos sirve? A veces. Este es el que nos sirve a veces debido a esta condición. Hay Ah, es 7 menor. formas posibles Hay para 6. ABC. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, elegimos 3 cartas. Y ellas se pueden ordenar de 6 formas diferentes. Entonces, la probabilidad es igual. Los casos posibles, tenemos 6 formas de ordenar 3 cartas. ¿Y cuántos de esos 6 me sirven? 1. Solamente me sirve uno, que es este que está acá como ABC. Listo, entonces la probabilidad de elegir 3 cartas al azar, de unas enumeradas del 1 al 10, y que queden en orden creciente es de un sexto. La probabilidad es de un sexto. Oh, bueno, Bien, qué fácil. ¿queda claro el problema? Hola Simón, Samuel, Josué, Daliber. Sí, está, sí, está bien, sí le entendí, creo. ¿Está bien? Bueno, vamos con el siguiente problema. Nicolás debe elegir 3 números distintos del 1 al 20 inclusive, de modo que al multiplicarlos obtenga un número, un múltiplo de 4. ¿Cuántas maneras tiene Nicolás de elegir los 3 números? El problema anterior era de probabilidad, pero había involucrado ahí un conteo pequeño. Este sí es de combinatoria meramente.
combinatoria. A ver, 3 números distintos del 1 al 20. Tiene rango desde el 1 Hasta el al 20. 20, inclusive de modo que al multiplicarlos obtenga un múltiplo de 4. De que puede ser 2 y 2. No, 2 y... Entonces, por ejemplo, una de las elecciones que nos sirve es escoger el 2, escoger el 6 y escoger, por ejemplo, el 17, ¿sí o no? Entonces, acá hay un múltiplo de 2, acá hay un múltiplo de 2 y acá, bien, este no es múltiplo de 2. Pero al multiplicarlos, me generan un múltiplo de 4. Sí, así es. Entonces, este me sirve como una forma de elegir 3 números. Pero no podemos hacer la lista, ¿sí o no? Debemos encontrar una forma de hacerlo general. Entonces, ¿de Hacemos lo mismo. cuántos Ajá. grupos de 3 cartas puedo hacer si tengo 20? 6. De 6, ¿por qué? 6 por 3, Vamos en 18. total, pero en total. Tengo 20 cartas y quiero saber de cuántas formas en total puedo sacar 3 de ellas. Entonces, por ejemplo, puedo sacar la carta 1, la 19 y la 20. Puedo sacar la 1, la 2 y la 3. La 1, la 5 y la 7. O la 19, la 18 y la 19. 18, 19 y la 20, perdón. Entonces, en total Aquí. son 20 tomados de 3. ¿Listo? ¿Cuántos subconjuntos de tamaño 3 tiene un conjunto de tamaño 20? 20 tomados de 3. Y lo que es lo que queremos hacer, elegir 3 cartas, es decir, un subconjunto de tamaño 3 de uno de tamaño 20. Ahora, en esta están todos los posibles grupos de 3, pero vamos a quitarle los grupos que no nos sirven. ¿Cuántos números impares tenemos? Desde el 1 hasta el 20. 10. Tenemos 10 números impares, ¿sí o no? Números impares, Sí. hay 10 números 10 impares. Ahora, pares. si nosotros elegimos los 3 números impares, ¿será que nos sirven? Si seleccionamos Que 3 no sería múltiplo de 4. múltiplo de 4, muy bien. Entonces, a esta cantidad total le vamos a quitar todas esas posibles combinaciones. Y es, si de esos 10 números impares seleccionamos 3, pues no nos van a servir. Bien, entonces por eso se lo estoy restando. El resultado que quiero aquí al final va a ser la cantidad de las que Nicolás puede elegir los 3 números que nos sirven. Listo. Eso es lo que quiero. Acá. Este es el conjunto de todas las selecciones de 3 números. Ahora le voy a quitar los que no nos sirven. Aquí ya le quité 3 impares. Pero ¿cuál más le debo quitar? ¿Cuál más le puedo quitar? Por ejemplo, si selecciono de esos 10, selecciono 2 números impares. ¿Será que puedo formar un número que me sirva? Por ejemplo, selecciono el 1, el número 3 y algún otro, el que quiera. No. 5. Por ejemplo, el 5 ya lo conté, porque todos 3 son impares, entonces está metido acá. Entonces aquí quiero cuáles números. Un número par, ¿sí o no? Un 2, Este Okay. Si selecciono un número par, Sí. por ejemplo, números... Pero no es múltiplo de 4, ¿cierto? entonces de eso se podría decir que se deben elegir 2 pares y un impar. Entonces acabo de escoger los números que no son múltiplos de 4. ¿Cuántos números hay que no son múltiplos de 4? El 1, el 2. 3. Por ejemplo, el 2, el 3, el 4. Bueno, el 2, 4, sí. el 6, el 10, el 14, el 18. Todos estos números
¿Qué pasa con todos estos números? No son Si los selecciono, Ujú. no me van a generar ningún múltiplo de 4. Entonces acá escogí dos impares. Y acá necesito coger un tercer número. Entonces lo voy a multiplicar. Entonces de 5 números voy a tomar uno. Listo. Hola, Josué, Dalibet, Simón, Samuel, Juan Carlos. Hola, hola. Ah, Sí, me tengo sí, que estoy ir. poniendo atención. Listo. Me tengo que ir yo, no sé. Dale, Así dale. que, Es claro lo que bueno, estamos adiós. haciendo en este momento. Dalibet. Sí, Entonces, queremos contar la cantidad de conjuntos que tengan 3 números y la multiplicación de ellos sea un múltiplo de 4. Entonces, vamos a hacerlo escogiendo, pues como dejándolos acá como resultado. Entonces, entonces estamos haciendo, agrupando los que no nos pueden dar lo que queremos. ajá, se los vamos a restar. Entonces, 20 tomados de 3 es la cantidad de grupos de 3, de selecciones de 3 números que puedo hacer del total de 20. Entonces, a este total le voy a quitar todos los grupos de 3 números impares, porque esos no me generan lo que quiero. Bien, ahora, le quiero quitar también qué cosa. Cuando seleccione 2 números impares Y uno que no es múltiplo de 4. y uno que no es un número impar. Samuel, hola Samuel. Samuel, ¿puedes escucharme? Bueno, Samuel estaba levantando por acá la mano. Bien, salió. Entonces, ¿cuántas maneras tiene Nicolás de elegir los 3 números? Ahora, ya excluimos los que son 3 números impares. Entonces, por ejemplo, está 1, 3 y 5. 3, 17 y 19. Si escogemos todos estos grupos de 3 números impares, esos están contados acá. Entonces ya todos esos los quitamos. ¿Cuáles otras opciones tenemos? Cuando escogemos 2 números impares, el 1, el 3 y otro número. Por ejemplo, ¿cuál número? Si escogemos acá un número que sea múltiplo de 4, ¿qué pasa? Lo Va a podemos ser múltiplo de 4. hacer múltiplo de 4, o sea que esos no los podemos contar. O sea que solo podemos tener en cuenta los números pares que no son múltiplos de 4. Es decir, el 2, el 6, el 10, el 14 y el 18. Es decir, tengo 5 opciones. Ahora, quiero escoger un número de esos 5 números pares. O sea que es 5 tomados de 1. ¿Habrá algo más que debamos quitar de esta cuenta que estamos haciendo? Si hay solamente un número impar, de los 3 que estamos eligiendo, si hay solamente un impar, cualquier 2 que generemos acá ya nos va a dar un múltiplo de 4, ¿cierto? Sí. Sí, o sea que ya no debemos restarle nada más a esta operación que estamos acá. Entonces vamos a calcular el valor. Entonces tenemos 20 tomados de 3, 20 factorial, dividido 20 menos 3, 17 factorial y 3 factorial, menos 10 tomados de 3 es 10 factorial sobre 10 menos 3, 7 factorial por 3 factorial, menos. ¿Qué significa el factorial? El factorial es lo mismo que multiplicar todos los números antes que ese número. Por ejemplo, 5 factorial es lo mismo que multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Ah, ya entendí. ¿Listo? Por 20 factorial, 20 por 19, por 18, por 17 y todos así. Bien. Ahora, restamos 10 tomados de 2. Es. Bueno, entonces voy a escribir acá la definición de... Estos símbolos que estamos escribiendo acá no son fraccionarios. Son algo que se llama el coeficiente binomial. Y se define así.
n tomado de K. Entonces, si un conjunto que tiene n elementos, escojo K, ¿de cuántas formas en total lo puedo hacer? Entonces, la cantidad que da este número es precisamente esa cifra, listo. Y es n factorial entre ¿Me repites el nombre, por favor? coeficiente binomial. Gracias. Este es el coeficiente binomial. El coeficiente binomial y se define así. Listo, vamos a seguir con esta cuenta. 10 tomados de 2, entonces 10 factorial dividido la resta. 8 factorial, 2 factorial. Multiplicado 5 tomados de 1, es decir, 5 factorial sobre 4 factorial y 1 factorial. Simón, no, los números no se pueden repetir. Acá en el enunciado nos dicen que los números son distintos. ¿Listo? Ahora, bueno, entonces ya llevamos a cabo aquí las simplificaciones. 20, 17 nos da 20 por 19 por 18. Vea, en 20 factorial aparece 17, 16, 15, 14, toda esa multiplicación. Entonces, por eso, todos esos se cancelan con estos 17 factorial. Y nos quedan solamente estos 3. Ahora, 3 por 2 por 1, menos 10 por 9 por 8, dividido 3 por 2 por 1, menos 10 por 9, dividido 2 factorial, 2 por 1, por 5 factorial dividido 4 factorial, eso nos da 5. Ahora, 3 por 2, 6. Con este 18 lo podemos simplificar y nos da 20 por 19 por 6 por 3, 18 por 3, menos 3, 2 y 1, o sea que aquí hay un 3 con este, 2 con este. 6. Hola, ¿No sería 6 acá? acá. No, mira, 18 dividido 6, 3 por 2, 6, 18 dividido 6. Sí, ya. Continuamos. 10 sigue, el 9 lo simplificamos con el 3, o sea que nos queda 3. El 8 lo simplificamos con el 2, nos queda 4, menos 10, 9, entonces tenemos 5, que lo simplificamos con el 2, y 9 por 5. Entonces acá, 20 por 19 por 3, eso nos da 1140, menos 3 por 4, 12, unos 10, esto da 120, menos 9 por 5, 45. Y 45 por 5 es 225. Esto nos da un total de ¿cuánto? 1140 menos 345. Y efectuamos esta resta que tenemos acá. 5 de 34, bueno, de 4 a este 9. A este quedó 3. Y de 3 a 10, 7. 795. Listo. Entonces esta sería la cantidad de números que quiere Nicolás encontrar. Bien. Dalibet, Simón, Estefanía, ¿queda claro? Sí, queda claro. Bien, vamos con el siguiente problema. Nos dicen, encuentra el área del rectángulo según la figura A. Entonces nos dan este rectángulo que aquí toca en un solo punto, esta semicircunferencia. Y lo único que sabemos es que este segmento mide 6 centímetros. ¿Cuál será el área de ese rectángulo? Vamos a hacerlo, vamos a trazarlas, pues digamos a pensar acá en algunas cositas que vamos a tener de esta circunferencia. Vamos a decir que el radio es R,
Listo, no lo conocemos. El radio es R. A este otro pedazo, vamos a ponerle otro nombre. Desde acá hasta acá, vamos a decir que esto se llama A. Y ahora, a esta alturita, vamos a ponerle C. ¿Sí o no? Ahora unamos estos dos puntos. Vamos a tener, ¿cuánto vale este segmento que acaba de trazar? ¿Qué medida tiene? Va a medir R, ¿sí o no? Porque es un radio de la semicircunferencia. ¿Sí o no? Este es un radio, entonces vale R. Y ahora vamos a usar aquí Pitágoras. Primero en este triángulo pequeñito. ¿Cómo me quedaría? A al cuadrado más cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa, que es R, al cuadrado. Bien. Y ahora hagamos... Hola Estefanía, la tutoría la subimos ya sea hoy en la noche o mañana en el transcurso del día, ¿listo? Entonces, ahora pensemos en este triángulo grandecito que hay acá, que también es rectángulo. Y apliquemos nuevamente Pitágoras. Tenemos cateto. Este cateto de abajo, ¿cuánto mide? A más R. A más R al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Ese. Igual que S más, igual a la hipotenusa, que es 6 al cuadrado, es decir, 36. ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces lo que podemos acá hacer es ya solucionar este sistema. Por ejemplo, el C al cuadrado al cuadrado menos A al cuadrado. Y reemplazamos este valor de C al cuadrado en esta ecuación. Va a quedar, este lo podemos solucionar, nos queda el primero al cuadrado, entonces el primero por el segundo, más este al cuadrado, más C al cuadrado, pero C al cuadrado es esta cantidad. R al cuadrado menos A al cuadrado. Igual a 36. Los dos se pueden cancelar. Y tenemos 2AR, 2R al cuadrado. R al cuadrado con R al cuadrado, 2R al cuadrado. Y esta cantidad es 36. Y podemos sacar de Factor factor, común. Tiene más volumen. podemos sacar de factor común 2R. Eso no tiene más volumen. Entonces resulta que R por A más R es igual a 18. Porque este 2 lo pasamos a dividir el 36, ¿listo? Sí. Pero ¿quién es R multiplicado a más R? Vamos a ver. ¿Cuánto vale la altura de este rectángulo? R. Muy bien, la altura de este rectángulo es R. Y la base, ¿cuánto mide la base del rectángulo? A más R, ¿cierto? Entonces el área sería A más R multiplicado por R, que es precisamente esto que acabamos de encontrar acá. R multiplicado a más R es el área del rectángulo. Esto daría en centímetros al cuadrado, 18 centímetros al cuadrado. Bien. ¿Queda claro entonces este problema? Listo. Vamos para el siguiente. Nos dicen, este ya es el primer problema de álgebra, nos dicen. En una fiesta, todos se saludaron de mano con todos. En total fueron 66 apretones de mano. ¿Cuántas personas asistieron a la fiesta? Piensen ahí un momentico.
En una fiesta todos se saludaron de mano con todos. Si en total fueron 66 apretones de mano, ¿cuántas personas asistieron a la fiesta? Entonces podemos pensar, bueno, vamos a decir, ¿cuántas personas asistieron a la fiesta? Entonces, digamos, sean n la cantidad de personas en la fiesta, ¿sí o no? Sea n la cantidad de personas. Entonces, vamos a pensar que todas las personas están sentadas como en una mesa redonda. Bien, digamos acá hay unos puntos suspensivos porque no sabemos qué cantidad de personas hay. Vamos a pensar en esta primera persona. Si esta primera persona vamos a darnos las manos de forma muy organizada, esta persona, ¿a cuántas le va a dar la mano? Entonces le va a dar la mano a una, a dos, a tres. Va a continuar haciéndolo con todos estos, Y va a darle la mano a todos menos a él mismo, o sea menos que a no él se mismo. contaría a él. O sea que ¿a cuántas personas le dio la mano? Si en total hay n, ¿a cuántas personas N le dio la menos mano? 1. A n menos 1. Listo. Ahora pensemos en el segundo punto. ¿A cuántas personas le va a dar la mano este segundo N punto? menos 2. A n menos 2, porque ya saludo a uno, listo. Entonces, saluda a este, saluda al otro, y así. Saluda a n menos 2. Esta tercera persona, ¿cuántos va a saludar? N menos 3. Va a saludar a n menos 3, muy bien. Y N así menos 3. sucesivamente. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a esta persona. Este de acá, ¿cuántos va a saludar? A N menos 65. No. El 66 es el Ah, correcto. sí, ya me di cuenta que está mal. Mira que nosotros siempre estamos saludando desde la izquierda. Este comenzó a saludar al de la izquierda, luego este, así todos. Esta persona ya no tiene que saludar hacia atrás, porque este ya lo saludó, entonces comienza a saludar a todos. Cuando lleguemos Con acá, nadie, ya no tienen que este ya no va a sumarse con nadie. Entonces hasta que lleguemos a 0. ¿Listo? Hasta que lleguemos a 0. Ahora, ¿cuánto da la suma de todos estos números? n-1, n-2, n-3 hasta 1. Entonces, para calcular esa suma podemos hacer lo siguiente. 1 más 2 más 3 más, etcétera, hasta n-3 más n-2 más n-1. Esta es la suma que queremos calcular, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si sumamos el primero y el último? ¿Cuánto nos da? N, N. El segundo y el penúltimo. N, N también. El tercero y el antepenúltimo. N. N. Entonces, vamos a hacer esto como n-1, lo sumamos con n-2, lo sumamos. Estamos hallando un punto crítico. No estamos hallando un punto crítico, estamos encontrando una expresión para la suma de los primeros n-1 números. Ya. Más 3, más 2, más 1. Entonces, si ese es el valor de nuestra suma, en el momento en que nosotros reescribamos los términos, no va a cambiar el valor de la suma, ¿cierto? La suma no importa el orden, entonces por eso la suma va a ser lo mismo. Pero si sumamos estas S más S, nos da 2S, que es igual a ¿cuánto? Lo sumamos por columnas, como ya lo habíamos hecho, esto da N, más, esta da N, más, así. ¿Cuántas veces aparece el N total? Aparece una vez, 2, 3, 4, 5, hasta n-1 veces, ¿sí o no? Entonces 2S es lo mismo que n por n-1.
esta n aparece n-1 veces, debido a que hay n-1 términos. ¿Listo? Ahora este 2 lo pasamos a dividir y obtenemos que la suma es n por n-1 dividido a 2. Listo, entonces en general ya sabemos una expresión para la suma de los primeros términos. Pues pero para los primeros naturales. Es decir, yo quiero sumar desde 1 hasta 50. ¿Cuánto da 1 más 2 más 3 hasta 50? Entonces ya sabemos, nos dio el número en el que finalizamos, n-1. Aquí el número en el que finalizamos es 50. Y lo multiplicamos por el siguiente a él, por 51. Y lo dividimos entre 2. La suma de los primeros 50 números es esto, 50 por 51 dividido 2. Entonces ya se simplifica y nos da un valor. Bien. Entonces aquí nos están diciendo, en total fueron 66 apretones de manos. O sea que n por n-1 dividido 2 es igual a 66. Entonces, esto lo podemos reescribir como n multiplicado n-1 es igual a, el 2 lo paso a multiplicar, 66 por 2, o lo que es lo mismo, 11 por 6 por 2. 11 por 6 es 66 y el 2 también lo paso a multiplicar, entonces tengo esto. Y 6 por 2 es 12. Entonces aquí tenemos la multiplicación de dos números que son consecutivos. Es igual a la multiplicación de estos dos números que son consecutivos. O sea que n, ¿cuánto valdrá? ¿El mayor o el menor? N debe ser... ¿quién es mayor? ¿N Ah, o sí, n sí, menos sí, 1? el mayor, porque N debe ser está 12, joven. pero n menos 1 debe ser 11. ¿Y nosotros cuántas personas dijimos que habían? N, ¿cierto? O sea que en total en esa fiesta habían ¿cuántas personas? 11. N. Ah, 12, perdón. 12, ¿sí o no? Sí. ¿Queda claro entonces el problema? Yo me perdí en lo de las dos sumas de arriba. Bueno, esas dos sumas fue solamente para encontrar una expresión que nos calcule la suma de los primeros naturales. ¿Listo? Hay algunas personas que ya lo saben y lo hacen inmediatamente así. Digamos, ellos ya se saben esta fórmula que es n por n menos 1 entre 2. ¿Y cómo se llamaría ese proceso? Si uno lo busca como sumas de Gauss, esto aparece, listo, en internet. Como sumas de Gauss. Bueno, de hecho este es el que aparece así, suma de Gauss. Suma de Gauss, si lo busca así, él aparece, listo. Y es la suma de los primeros naturales. Bien, vamos con el siguiente problema de álgebra. Nos dicen, los enteros positivos x, y y z satisfacen que x más y sobre z es 11. Y más x sobre z es 14 y la suma de x y y es diferente de z. Encuentre un entero positivo para esta expresión x más y dividido z, si es posible, listo. Entonces, si nosotros queremos que esta expresión sea un entero, sea un número entero, que esta z, ¿qué debe pasar con esa z y la parte de arriba? Es como si se pudiera simplificar, ¿cierto? Porque un número entero no tiene un denominador diferente de 1, ¿listo? Entonces, para que estos dos se puedan, para que esta z se pueda desaparecer, fue que nosotros las pudimos sacar de factor común en la parte de arriba. Entonces nosotros podemos suponer
que X es lo mismo que N veces Z y que Y es igual a M veces el valor Z. ¿Listo? Y así nos va a quedar ¿qué cosa? N veces Z más M veces Z dividido Z. Esto nos da, si sacamos factor común Z, nos da por N más M dividido Z. Podemos simplificarlo. Y nos resulta el valor N más M. Ahora, lo que queremos calcular es si hay números N y M que hagan que esto se cumpla, ¿listo? Sabiendo estas dos condiciones. Y además que X más Y es diferente de Z. Entonces, sumemos esta expresión de 11 y esta expresión de 14. ¿Qué nos quedará? X más Y más Y sobre Z más Y sobre Z, perdón, X sobre Z. Igual a 11 más 14, 25. ¿Está bien? Sumamos esto con esto, entonces X más Y, aquí está. Ahora Y sobre Z más X sobre Z. Ahora, X más Y es lo mismo que NZ, MZ, más. Esta fracción es exactamente esta misma, ¿listo? Solamente que repartí el denominador, pero sabemos que el resultado es N más M. Y esto da 25. Aquí podemos sacar factor común Z y nos quedaría Z por N más M. Aquí podemos volver a factorizar tomando factor común N más M y nos queda Z más 1 multiplicado N más M igual a 25. Muy bien. Resulta que la multiplicación de dos números, es decir, todo este paréntesis es un número y todo este otro paréntesis es otro número. La multiplicación de dos números me da 25. ¿Cómo será eso posible? N más M será ¿quién? Debe ser 5. Lo mismo Z más 1. ¿Sí? ¿Queda claro? No, yo me confundí. Bueno, ¿de qué forma yo puedo factorizar el 25? No, esa parte sí la entendí. Lo que no entendí es lo de M y Z, M y N. M y N. Esta de acá. Sí, en esa parte me confundí, entendí todo lo otro menos M y N. Bueno, le voy a explicar eso nuevamente. Entonces, encuentre un entero positivo para esta expresión. Yo quiero que X más Y dividido Z sea un número entero y además positivo. ¿Listo? Entonces no puede estar dividido. Entonces Pues, no puede estar dividido entre Z. O sea, ¿qué debe pasar con esa Z para que desaparezca? Debe multiplicar. Como que yo la pude sacar de arriba de factor común. Si yo arriba, en la parte de arriba, en el numerador, la saco de factor común, ella se va a cancelar con esta otra Z. Entonces, por eso es que escribimos X como un múltiplo de Z y Y como un múltiplo de Z. ya, bueno, muchas gracias. ¿Listo? Bien, vamos. Entonces, N más M es 5 y Z más 1 es 5. ¿Qué valores pueden tomar N y M? Cinco y 5 porque 5 por 5 es 25 o también... No, pero ya estamos solamente en esta ecuación. N más M es igual a 5. Solo... 2 y 3, 4 y 1, pero no puede ser 1. Ninguno de Bueno, los dos puede ser 1. No, perdón, no puede ser 4. Porque X, si decimos que Z más 1
es igual a 5, z debe ser 4. Z, ajá, de acá ya sabemos que Z es igual a 4. ¿Sí o no? Entonces ninguno de estos dos puede ser Debe ser 4. 4. ¿Por qué? Ninguno, Entonces vamos porque a él escribir. dice que son diferentes. Ah, no, espere. Vamos a escribir las dos condiciones que tenemos. X más Y sobre Z es 11. Y Y más X sobre Z es igual a 14. 14. Vamos a ver. Y hay otra que dice que debe ser, la suma de esos dos debe ser diferente a z. X más Y, muy bien. De X x más más Y, y diferente de z. diferente de Z. Pero ya se estaría cumpliendo, ¿no? ¿Por No, qué? No, 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 eso no, todavía no se está cumpliendo. no, todavía no hemos llegado hasta allá. Para que X más Y sea Z, tiene que pasar que 1n sea 1 y m sea 0. Por ejemplo, ¿sí o no? O al revés, m sea 0 y n sea 1. Listo, No, vamos a pues ya. vamos a cambiar esta X y esta Y por lo que habíamos dicho arriba. X es nz y Y es mz. Si cambiamos X por n, X sería nz, ¿cómo nos quedará? Si z es 4. Entonces, esta segunda ecuación nos debe quedar M por 4. nz, bien, no, muy bien, n por 4n, más y dividido z, eso nos da m, es igual a 11. ¿Sí o no? Ah, sí, porque cancelo la z. Cancelo la z, nos da 11. Y en la ecuación de abajo, vamos a obtener M4. 4 4m más n n. igual a 14. ¿Será que n más m puede ser 5? N más m, ¿cuánto dará? Mm, ¿Qué se le ocurre a Libet? no sé, paso a dividir el 4. No, no, es que no. Vamos a ver, pues usemos esta información. N más m debe ser 5. Entonces, este 4n lo podemos escribir como 3n más n, ¿sí o no? Sí. Y lo mismo este. 3n, Entonces reemplazo m más n por 5. este lo cambiamos por 5. Y este lo cambiamos por 5. Entonces de acá vamos a concluir qué cosa. 3n es lo mismo. Este 5 lo paso a restar. 11 menos 5, 6. ¿Seguro? No, la chilena cambió este pato. Y acá lo mismo, 3m es igual a 14 menos 5, 9. ¿Qué valor debe tomar n y qué valor debe tomar m para que esto se satisfaga? ¿Listo? Hola, Dalibet. Dalibet, Estefanía, María. Juan. ¿Queda claro? Lo único que hicimos fue reemplazamos el valor de n más m, se lo cambiamos por 5 y lo pasamos a restar. Lo mismo acá. Este lo cambiamos por 5 y lo pasamos a restar. Y así llegamos a esta ecuación. A esta. Y si pasamos el 3 a dividir, n es 2. Si pasamos el 3 a dividir al 9, m es 3. Entonces, los únicos valores que satisfacen es si n es 2 y m es 3. Entonces, si lo reemplazamos acá, n es 2 y m es 3, ¿cuál es el valor que puede tomar ese fraccionario? 5 sobre 4. Bueno, ya lo teníamos acá. Este lo simplificamos y nos dio n más m. Pero, ¿cuánto fue la suma de n más m? 5. ¿Listo?
Ah, sí. Bien, entonces este es el posible valor que puede tomar este fraccionario. Vamos para el siguiente problema. Nos dicen, ¿cuál es la forma simplificada de esta expresión? Entonces lo que podemos hacer acá es, cuando uno ve una raíz cúbica o una raíz cuadrada, lo primero que se le viene a la cabeza es elevar al cubo o elevar al cuadrado para quitar la raíz, ¿cierto? Trabajar con raíces es muy maluco. Entonces vamos a hacer algo precisamente. Vamos a decir que es esta raíz cúbica. Raíz cúbica de 2 más raíz de 5. Mientras que B, vamos a decir que es la otra raíz cúbica. ¿Cuánto da A a la 3 más B a la 3? Si a lo elevo a la 3, se quita la raíz. Me da Me solo daría 2 más raíz de 2 5. más raíz de 5, Bien. 2 menos raíz de 5. Ah, Más, lo voy a poner entre paréntesis porque esto fue como el resultado. Más este otro resultado, 2 menos raíz de 5. ¿Sí o no? sí. Se simplifican los raíz de 5 y me dan total 4. ¿Sí o no? Dale, ver. ¿Sí? Yo Es como, creería que sí. pues cancelo este y este. Y me queda la suma, 2 más 2, 4. Pero no estamos sumando. Sí, pero este tiene signo positivo, este tiene signo negativo. Ah, ok, sí. Entonces da 4. A la 3 más B a la 3 es 4. Ahora, ¿cuánto da el producto entre A y B? ¿Cuánto da A por B? Raíz cúbica. Como ambos son raíces cúbicas, yo puedo juntar las raíces, ¿sí o no? 2 más raíz de 5 por 2 menos raíz de 5. Y cierro la raíz. ¿Sí queda claro esto? Si los multiplico, la raíz reparte en la multiplicación. Entonces, si los multiplico es como si tomo la raíz y la pongo para todo. Y podemos resolver lo de adentro. Lo de adentro, ¿cuánto me da? Raíz cúbica de... Entonces, esto es una diferencia de cuadrados. Me Ay, yo queda iba a decir eso mismo. el primero, muy bien. El primero al cuadrado, o sea, 4. Menos, ¿cuál es el cuadrado de raíz de 5? 5. 5, muy bien. Ahora, ¿cuánto es la raíz cúbica de menos 1? La raíz cúbica de menos 1 es menos 1. ¿Listo? Y eso es debido a que menos 1 elevado a la 3 da menos 4 o menos 4. 4 menos 4. Pues no sé, no sé, no estoy segura. No me da 1, da 1. Raíz cuadrada. No, esta es la No, raíz cúbica. cúbica. La raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Sí, menos 1. Bien, entonces, ya tenemos dos valores. La suma de los cubos da 4 y el producto da menos 1. Ahora pensemos en esto. A más B a la 3 es lo mismo que ¿quién? Que el primero a la 3 más el último a la 3 más 3 veces AB por A más B. ¿Sí o no? ¿Cuál es nuestra incógnita? Que nosotros, ¿qué es lo que queremos encontrar? Simplificar la expresión. Simplificarla, es decir, encontrar el valor de A más B. ¿Sí o no? A más B es esto que nosotros tenemos. Si encontramos el valor de A más B, ya terminamos. Entonces, vamos a usar todo esto que encontramos acá. Entonces, ¿cuánto da A a la 3 más B a la 3? A 4, ¿cierto? 4. 4. A por B da menos 1. O sea que menos 1 multiplicado por 3 da menos 3 A más B.
Y este sigue siendo a más b a la 3. Muy bien, ya tenemos una ecuación acá. Vamos ahora a hacer como una sustitución. Vamos a decir que x es lo mismo que a más b. Solamente porque uno es muy visual. Listo, y de pronto es más cómodo trabajar de esta forma. Entonces, me quedaría x a la 3. Este lo paso a sumar. Está restando, lo paso a sumar. Más 3 veces x menos 4. Esto es igual a 0. ¿Sí o no? Este lo cambié por x. A más b es x. Aquí eso me da x a la 3. Es igual a 4 menos 3x. Y ya lo que hacemos es pasar todo para el mismo lado. Nos queda así. Claro, hasta acá. Dale, ve. Esa sería la simplificación. No, nosotros queremos es encontrar, la simplificación es encontrar un valor numérico. Pero vea, cuando nosotros tenemos una ecuación y la resolvemos, vamos a encontrar unos valores numéricos. Resulta que si nosotros solucionamos esta ecuación, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar un valor numérico. ¿Listo? ¿Cuánto dará la simplificación ahí? Piénsalo un momento. ¿Cómo se puede simplificar esta expresión cúbica? Entonces, si evaluamos en x igual a 1, entonces si x igual a 1, ¿cuánto nos da? 1 a la 3 más 3 por 1, 3, menos 4, que nos da 1 más 3, 4, menos 4, 0. Si x igual a 1, entonces se cumple que 0 es igual a 0, es decir, 1 es una raíz. X igual a 1 es una raíz. Es una raíz de esta ecuación. ¿Cómo así que una raíz? Una raíz es un valor que al reemplazarlo en un polinomio hace que ese da 0. Por ejemplo, x al cuadrado más 3x menos más 2. ¿Cuáles valores hacen que esto dé 0? Si reemplazo en cuánto. Si x es menos 1, ¿sí o no? Sí. Si x es menos 1, esto de acá nos da 0. O sea que este polinomio nosotros lo podemos escribir como x menos 1 multiplicado por x menos algún otro valor. Eso sirve para simplificar, pues, perdón, para factorizar. Esto da más 1. Esto lo cambio por un más 1. Ahora, 1 multiplicado por a debe ser 2. O sea que ¿cuánto debe valer a? A debe valer menos 2. Menos 2, o sea que nos da más 2. Y aquí obtenemos que si x es igual a menos 1, o que si x es igual a menos 2, estas dos cosas, esto da 0. Listo, esto es un estudio de polinomios que uno hace cuando está viendo pues factorización y temitas de álgebra, por ahí como por octavo, noveno. Listo. Lo voy a borrar. Bien, entonces, ya sabemos que el 1 es una raíz. O sea que x menos 1 debe ser un factor de esta expresión. X menos 1 multiplicado por otro polinomio debe ser igual a 0. Y ese polinomio yo lo tengo por acá, es x al cuadrado más x más 4. Es decir, que x debe tomar el valor 1. Bien, esta otra parte no se puede factorizar más.
O sea que el valor de X es 1. ¿Pero quién era X? Era A más B. Y A más B era justo lo que nosotros queríamos calcular. O sea que ¿cuánto vale A más B? A más B es lo mismo que 1. Entonces esta expresión, si yo la simplifico, me debe dar igual a 1. ¿Listo? Cuando uno encuentra, simplifica la expresión, es que debo hallar el número que da. Sí, pues mira que acá nos dan todos son números. Es decir, uno puede efectuar las cuentas y llegar a un número, a un valor en específico. Sino que trabajar con cubos y con cuadrados, con raíces cúbicas cuadradas, es complejo. Entonces, por eso es que se hace esta manipulación algebraica, pasando como por factorización y ese tipo de cosas, para llegar hasta el valor 1. Bien, puede ser un poquito enredado. Pero entonces acá la respuesta es 1. Vamos con el siguiente problema. Si la multiplicación entre A, B y C da 1, ¿cuál será el valor simplificado de esta expresión? Entonces, lo primero que a uno se le ocurre es ese 2019. ¿Sí? Lo podemos sacar de factor común. Más 1 sobre. Listo, lo que nosotros tenemos es esto. Pero vamos a hacer acá una pequeña manipulación. Bueno, si A, B y C vale 1, entonces podemos decir que A por B, pues de ahí podemos sacar muchas otras o fórmulas, ecuaciones. A por B es igual a 1 sobre C. O C es lo mismo que 1 sobre AB. ¿Listo? Y así muchas de este tipo. A es lo mismo que 1 sobre BC y así. Ahora, esta expresión la vamos a multiplicar. Esta primera la voy a multiplicar por A dividido A. ¿Será que si multiplico por A dividido A estoy cambiando el valor? No, porque A tanto arriba como abajo estoy. haciendo lo mismo. Sí. Muy bien, A dividido A da 1, o sea que no lo cambio. Y aquí en este segundo voy a hacer AB. AB dividido AB. Lo voy a multiplicar con este y aquí voy a multiplicar con este. Vamos a ver qué me va resultando. Entonces, 2019 multiplicado. Este lo dejé tal cual, este no le hice nada. Más. En el numerador, A por 1, A. Dividido. A por 1, A. A, Más. A por B, A, B. B. Y A multiplica B por, o sea que A por B por C. ¿Cuánto nos da? A, B, C. A por 1. B por C, 1, muy bien. 1. Más. ¿Qué es lo que estamos logrando con esto? Al multiplicar por A, vea que los dos denominadores de estos son los mismos. Ahora, si multiplicamos por AB me va a quedar en el numerador y en el denominador acá me va a quedar AB por 1, AB más AB por C, 1. muy bien, más AB por CA, me queda No. ABC por A, 1 por A. No sé. y me va a dar 1 por A. 1 por A, ¿sí o no? Sí. Ahora, ya logramos que todos los denominadores fueran iguales. Entonces lo que debemos hacer ahora es sumar solamente las cosas de arriba.
1 más AB, sobre, ¿cuánto? 1 más A, más AB. Y algo divide entre lo mismo, ¿cuánto me dará? 1. Simplifico todo, me da 1. O sea que esto da 2019. ¿Listo? Eh, Esa estaba más fácil. este estaba más fácil, sino que de pronto aquí el truco fue haber multiplicado por A sobre A y por B sobre B. ¿Listo? Mm, Uno también lo pudo haber hecho recurriendo a otras cosas, por ejemplo, lo que escribí acá. C es lo mismo que 1 sobre AB y hacer manipulaciones de este tipo, solamente que puede ser un poquito más largo. Así sale más directo el ejercicio. ¿Listo? Eh, listo, con esto, Dalibet, concluimos los ejercicios del día de hoy. María de la Paz, Juan Carlos, Estefanía, todos muchas gracias. El video entonces en las horas de la tarde o ya mañana lo subimos a YouTube y a la página de Facebook para que lo visiten y repasen con los compañeros. ¿Listo? Listo. ¿Queda todo claro entonces? sí. Listo. Entonces, les agradezco. Todos muchas gracias. Y nos vemos en una próxima oportunidad.